Buenísimo. Hola a todos, espero se encuentren muy bien, espero que estén increíbles. Mi nombre es Aaron Ronquete, soy el presidente del Centro de Estudiantes de la UNIMED. Me encuentro en este episodio de hoy con nuestra querida amiga Paula Alfaro, su consejera de escuela, y gracias a Dios, la gran y maravillosa y honorable directora de la escuela, Angélica Calzadilla. Ella va a ser la invitada de hoy en nuestro segundo episodio de este increíble proyecto que tenemos en el Centro de Estudiantes, y hoy hablaremos de la bioética, prácticamente un tema fundamental para todo estudiante de derecho, del entender qué hay detrás de la vida, de la, cómo la ley se entiende con la vida y cosas por el estilo que irán desglosando a medida que vamos hablando en este podcast. Entonces, bueno, profe, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Hola, muchas gracias por esa bonita bienvenida. Muchas gracias, Paula, también por el espacio. Y bueno, todo bien, preparándonos para un nuevo inicio de año académico. Es así, Muchas gracias por es la así, invitación. es así. Buenísimo. No, gracias a usted de verdad por su tiempo y por ayudarnos con este proyecto que tenemos, profe. Entonces, bueno, nada, antes de empezar, quiero y bueno, deseo que por favor, profe, se presente. Si bien hay mucha gente que puede que la conozca, hay otros que no. Entonces, profe, preséntese, diga un poco su currículum, que ha estado estudiado y Ok, actualmente dónde trabaja y cosas por el estilo. Ok, bueno, sí. Mi nombre de nuevo es Angélica Calzadilla Rodríguez. Soy abogada egresada de la Universidad Metropolitana. Ya este año, 10 años de ejercer esta profesión. Y soy magíster en bioética y derecho de la Universidad de Barcelona, en España. Actualmente estoy haciendo el doctorado en derecho en la Universidad Católica Andrés Bello, ya en la parte culminando, ya en la parte de tesis doctoral. He sido profesora de esta casa de estudios desde el año 2012, hace 9 años ya, cumplidos ahorita en septiembre. Comencé en el programa de la Universidad de Profesores en Desarrollo, cual pude culminar con éxito, bienaventurados seamos, y a partir de ese momento salí del programa, entré en el subprograma de profesores doctores, y soy directora de escuela desde hace 3 años, los 2 primeros años como directora encargada, y este último año ya como directora titular de la Escuela de Derecho. Em, ¿Qué más podría decirte? ¿Alguna otra pregunta que ustedes quisieran hacerme a mí? Bueno, profe, también directora del Observatorio de Bioética. Pues muchas gracias. Ay, qué pena. Claro, soy directora y fundadora del Observatorio de Bioética y Derecho de la Universidad Metropolitana, que fue fundada en el año 2015. Em, bueno, todo esto fue una iniciativa desde el momento en el que me gradué de mi maestría, y ha sido un proyecto muy bonito que ha ido creciendo con el paso de los años, ya en estos últimos 6 años, y esperamos que siga todavía creciendo aún más, ¿no? Y lo será, profe, y lo será. Pero bueno, vamos a empezar como tal con el podcast, con la charla, ¿ok? Primero que todo, nos dijo que usted prácticamente es magíster de la Universidad de Barcelona en bioética. Entonces, quería preguntarle que si ese fue su primer contacto con la bioética o si fue otro. No, sí, ese fue mi primer contacto, porque yo desde que, antes incluso de estudiar Derecho, siempre tuve eh, una afición a la filosofía, y al momento de hacer mi posgrado y buscar, bueno, qué posgrado puedo hacer, aquí en Venezuela no hay posgrados en el área de filosofía del derecho. Entonces comencé la maestría de Derecho Internacional Privado y Comparado en la Universidad Central de Venezuela, que me gustaba muchísimo, me gusta mucho el derecho internacional privado, incluso es algo, digamos, un aspecto pendiente en mis estudios, pero bueno, con las dificultades de la Universidad Central también se me hacía muy complicado el ver que se pudiese continuar y que pudiese terminar exitosamente, también bajo las exigencias del programa de profesor en desarrollo en el que estaba en la universidad. Entonces, apliqué buscando programas en temas de filosofía del derecho. Encontré la bioética, que no la conocía hasta ese momento, en el año 2012 no la conocía. Entonces, investigando un poco, me gustó muchísimo, se lo planteé a quien era mi tutor institucional, el doctor Humberto Najain, que en paz descanse.
le encantó la idea y apliqué al programa. Pero para ese año no habían becas, ¿no? Y era costoso, obviamente, para nosotros, y en ese momento el control cambiario con Cadivi todavía existía y era bastante complicado el poder acceder a divisas extranjeras para poder hacer este programa. Entonces, bueno, no pude, apliqué, fui admitida, no lo pude hacer, y bueno, continué en la Universidad Central de Venezuela. En el año siguiente me convocan diciéndome que hay oportunidades de beca, lo cual me sorprendió muchísimo porque ya yo había aplicado hace un año ya, y se acordaron de mí, me contactaron diciéndome, mira, aprovecha esta oportunidad, apliqué y afortunadamente fui seleccionada para una beca completa para hacer el programa de maestría. Y bueno, por un tiempo lo estuve haciendo en paralelo con la Universidad Central, pero estudiar dos carreras y ser profesor a tiempo completo, dos posgrados, perdón, dos maestrías, es bastante complejo, aunque la de la Universidad de Barcelona era semipresencial. Entonces, decidí quedarme con la de bioética y derecho porque me gustaba muchísimo, era realmente, me di cuenta que era lo que me quería dedicar y bueno, dejar en esta, la maestría en Derecho Internacional Privado. Y me dediqué 100% a maestría, incluso tuve la oportunidad de poder asistir a España en el año 2014 para lo que fueron las clases presenciales y fue una experiencia increíble porque además, como vamos a hablar un poquito más adelante, la bioética es un área interdisciplinaria y pude tener la oportunidad de estudiar con médicos, médicos en distintas áreas como psiquiatría o medicina general, internistas, pero también con licenciados en trabajo social, abogados, que no éramos muchos realmente, lo cual me sorprendió muchísimo, y había un licenciado en filosofía también, o sea, y de distintas nacionalidades, entonces realmente fue muy, muy enriquecedor conocer esa parte de fondo de la bioética, esa realidad de que necesitamos distintos pensamientos, ¿no? Una pluralidad de pensamientos para poder enfrentarnos a estos problemas. Entonces, bueno, así fue mi contacto. Terminé mi programa en los 2 años reglamentarios y bueno, he tratado ahora de poder retribuir ese apoyo también que me dio la Universidad Metropolitana a través de la creación del Observatorio de Bioética y Derecho, próximamente una asignatura electiva y bueno, poder seguir más adelante con proyectos en esta área, ¿no? Que no es muy, no es un área de estudio, sí lo es, no voy a decir por lo menos el momento que yo estudié, era algo más desconocido, en este momento se ha dado a conocer un poco más, pero no sigue siendo un área de investigación muy amplia, ¿no? Dentro del derecho. Pero bueno, ese ha sido mi contacto. De manera desde el punto de vista académico. Eso que dijo es muy curioso. ¿Cómo es eso que estudió con médicos y filósofos? O sea, no fue un magíster como tal de derecho. No, porque el programa es bioética y derecho. Entonces, como de forma anecdótica, ¿no? Al principio, toda la primera parte de la maestría, todo el primer año, tiene que ver con muchos aspectos jurídicos. Incluso el primer tema, yo soy un pez en el agua, esto es introducción al derecho. Facilísimo. Cuando estoy en España, resulta que los médicos estaban mal, yo no entiendo nada de esto, yo no sé de qué me están hablando, yo no sé qué es una jurisprudencia, y yo así como, ok, para mí era muy normal, obviamente. En el segundo año se voltea la tortilla, la mayoría de los temas son médicos o de biología, etcétera, y yo estaba vuelto un 8 y mis compañeros médicos, viste, ahora sí, ahora nos tocó a nosotros y ustedes sufran. Entonces era estudiar con un diccionario de medicina o de lo que fuese al lado porque es complicado. Pero era así, y pues realmente todos nos grabamos con el mismo título y en las distintas áreas. Pero como vamos a hablar ahorita de la definición de bioética, tiene una estrecha relación con el derecho, ¿no? Aunque no seas de esta área. Bueno, Mm. también hablando un poquito de contactos y un poquito de mí, perdón que no lo dije, desde el punto de vista también práctico, soy la secretaria del Comité de Bioética e Investigación de Animales de Laboratorio de la Fundación Jancito Coit en Venezuela. Y bueno, eso ha sido una experiencia también muy enriquecedora sobre formar parte de un comité de investigación que si bien nunca fue en principio tal vez como por donde yo me quería ir, porque me gusta más la bioética
asistencial, relaciones médico-paciente, etcétera. Realmente ha sido muy, muy enriquecedor porque, bueno, la Fundación Jacinto Convite en Venezuela ha seguido adelante con las investigaciones en para distintos proyectos, entre ellas una posible tratamiento / vacuna contra el cáncer de mama, y es precisamente en donde hemos estado ahorita, y formando parte del comité, que yo soy la única abogada, es para poder medir o de alguna, velar porque se cumplan con estos requisitos bioéticos en el tratamiento con animales de laboratorio, ¿no? Y que su uso sea un uso ético y que respete la dignidad de estos animales también. Entonces ha sido muy interesante porque es algo distinto a que lo estudié, pero después de hacerlo en la práctica también ha sido muy, muy interesante. Estás en silencio, Aaron. Sí, ok. Bueno, profe, y tomando en cuenta toda su experiencia en esta área y que usted dedicó años de estudio a el tema de lo que es la bioética, ¿nos podría dar una definición según su experiencia de lo que es la bioética? Bueno, sí, definir bioética no es sencillo, ¿no? Hay distintas definiciones de bioética Igual que y definir derecho. igual que definir derecho, pero obviamente siempre va a haber una línea correcta, pero que va a depender de las distintas visiones, disciplinas o áreas de conocimiento, o mejor dicho, de los mismos principios que componen la bioética, especialmente la laicidad. Por ejemplo, si nosotros hablamos, como fue mi formación, una bioética laica va a tener una concepción diferente a lo que puede ser una bioética confesional, católica, como existe, por ejemplo, en España hay universidades, como la Universidad de Barcelona es laica, hay otras universidades que son católicos, entonces obviamente la concepción de bioética va a variar. En la que yo me formé y en la que yo creo y defiendo, sigue el principio de laicidad y pluralidad, entonces esa es una concepción, digamos, que puede no ser amplia para algunos, pero que sí busca ser lo más amplio posible, ¿no? Para poder abarcar a todas las personas sin importar su religión o su concepción política ni nada, ¿no? Entonces, realmente la bioética es una disciplina, o mejor dicho, una interdisciplina, ¿ok? Que lo que busca es analizar las implicaciones éticas, jurídicas y sociales, e incluso también políticas, de descubrimientos científicos, de avances biotecnológicos, de las aplicaciones, las biotecnologías a la salud, para proponer soluciones. ¿Okay? Básicamente es eso lo que se busca, proponer soluciones, proponer pautas para tratar estos eventos, digámoslo de alguna manera, y por ello también requiere el derecho, porque entonces a la hora de aplicar y llevar a cabo estas investigaciones, estos nuevos descubrimientos, estas técnicas, pues van a haber ciertas consecuencias también o implicaciones jurídicas que entonces la bioética también entra a abarcar, ¿no? Entonces, esa sería la definición más general. El fin de la bioética siempre va a ser la protección de la dignidad humana y de los animales no humanos y del medio ambiente. Además es algo muy, muy diversificado, tiene muchísimas áreas de estudio, pero ese es el fin, ¿no? Sea en el área en que esté, siempre se va a buscar la protección de la dignidad humana. Y principalmente, parte de esta definición de la bioética tiene que ver también con lograr un consenso de las distintas posiciones, de las distintas reglas, normativas, etcétera, que pueden existir, llegar a un consenso para que todos los valores individuales, pero también los colectivos, entonces puedan llegar a un punto en común y poder dar soluciones a estos conflictos bioéticos, o lo que se llama conflictos bioéticos, que sean aplicables para todos, ¿no? Eso es lo que busca la bioética. Bien, Fe, gracias. La verdad es que bastante interesante todo ese tema del laicismo de la bioética y de la religión. O sea, no lo había pensado nunca. Pero si partimos entonces de la esencia de que la bioética tiene, por así decirlo, una fuente filosófica, tiene todo el sentido del mundo.
porque prácticamente la forma de ver de una persona laica es totalmente distinta a la de un religioso, ¿no? Entonces, bueno, ya volviendo un poco a la raíz de la bioética precisamente, ¿dónde fue que se creó la bioética? ¿A causa de qué se creó la bioética, profe? Bueno, la bioética tampoco hay como un consenso de cuándo nace. Hay distintas también posiciones de cuándo nace la bioética. Incluso algunos hablan de eh, siglo XV, XVI, pero es irnos como demasiado atrás. Incluso el término bioética como tal se emplea por primera vez en 1971 por Vance Rensselaer Potter, ¿ok? Y que incluso eso también es discutido, porque entonces, bueno, no, realmente no fue Potter, fue otro, pero el consenso dentro de los doctrinarios de la bioética es que es de Potter en 1971. Pero si nos vamos ya desde el punto de vista social, eh, cuando se comienza a pensar en las implicaciones que puede tener en principio fue esto, la investigación biomédica o la experimentación con seres humanos, y las implicaciones que tiene para las personas y para su dignidad, fue después de la Segunda Guerra Mundial o posterior a los juicios de Nuremberg o lo que se llamaron los juicios médicos en los juicios de Nuremberg. Porque en los campos de concentración se llevaron a cabo distintos experimentos con seres humanos de distintas índoles, ¿okay? E incluso hay campos de concentración distintos, ¿no? Y en cada uno se hacían diferentes tipos de experimentos. Y unos, podríamos decir, incluso más crueles que otros, ¿no? Los experimentos eran especialmente con personas con algún tipo de discapacidad, que se consideraban, atentaban a la raza aria, ¿okay? No, sin importar si fuesen judíos o no, simplemente personas con algún tipo de discapacidad, personas con trastorno bipolar, testigos de Jehová también, que se consideraban potencialmente peligrosos, ¿no? Y obviamente también para los presos políticos y judíos de todas partes del mundo que eran llevados a estos campos de concentración, ¿no? Los experimentos eran de distintas índoles. Por ejemplo, habían experimentos desde el punto de vista más militar, como colocar a las personas en cámaras de descompresión para ver qué tan alto podía llegar un militar y ser lanzado en paracaídas sin máscara, ¿no? Entonces, esas pruebas se hicieron con seres humanos, los introducían acá en cámaras de concentración, de descompresión, perdón, los elevaban a una altura de hasta 47.000 pies y luego les quitaban las máscaras de oxígeno. Entonces, simplemente para ver sus reacciones, para ver qué tanto podían aguantar, por el bien de la guerra, digámoslo así. Habían otros experimentos, los experimentos de Mengele, que son los más, tal vez los más sonados, que eran los experimentos con gemelos, ¿ok? Son como más mediáticos, pero lamentablemente tampoco son los más fuertes cuando se investiga ya a fondo de esto, ¿no? Y experimentos de fertilidad, infertilidad, otros de todo tipo. Entonces, todo esto después se conoce en los juicios, ¿no? En los juicios médicos de Nuremberg, donde los fiscales presentaban testigos, sobrevivientes, y todo lo que se hacía, y bueno, fueron juzgados una gran cantidad de médicos, enfermeros, no todos fueron condenados, pero sí su gran mayoría, y fueron además condenados a muerte, ¿no? Y esto llamó esa conciencia colectiva de, bueno, realmente esto no puede volver a pasar. Si bien estos experimentos al final no aportaron absolutamente nada a la medicina realmente, y eso es un consenso que se ha establecido por los profesionales de la salud, pero esto no podía permitirnos que esto pasara de nuevo, ¿no? El hombre no puede ser un sujeto o un objeto para la ciencia, ¿no? Más bien la ciencia debería ser en beneficio del hombre siempre. Entonces, esto hace que se cree el Código de Nuremberg, ¿okay? Que fue el primer instrumento internacional en el cual se consagraron una serie de normas para la protección de la persona. ¿Qué es lo que buscaba protegerse principalmente o garantizarse, mejor dicho, el consentimiento? Es decir, ¿qué es lo que faltaba en todos estos experimentos? Que obviamente a ninguna de estas
personas les preguntaron si querían ser parte de esto. Ninguno se les informó cuáles iban a ser las consecuencias de estos experimentos para su salud. Obviamente eran detenidos, estaban presos. Entonces, esto no, ¿cómo podíamos hacerlo? Porque la ciencia tiene que avanzar. Los seres humanos son necesarios para que eso avance. Pero ¿cómo podemos hacerlo de una forma que sea digna? Bueno, el consentimiento fue el primer paso. Y esto, digamos, es el enfoque de esta primera declaración, ¿no? Del Código de Nuremberg en 1947. Como pueden ver, además, por la fecha, es muy, muy cercano a que finalizaran los juicios médicos en Nuremberg. Luego le siguieron otros instrumentos, como fue la Declaración de Helsinki, o había otro, la Declaración de Helsinki, el informe Belmont, o sea, varios documentos de índole internacional que lo que buscaban era establecer estos principios éticos que se deben cumplir en toda experimentación médica. ¿Okay? Ese fue el primer enfoque de la bioética. Luego hubo como una especie de moratoria en investigaciones con el genoma humano, ¿okay? O el descubrimiento del ADN y las implicaciones de nuevo, bueno, cuáles pueden ser las consecuencias o las implicaciones éticas de llevar a cabo experimentos en esta área. Entonces mejor vamos a frenarlo porque no lo sabemos. Y fue en este contexto de la moratoria que se desarrolla el concepto de bioética propiamente, ¿no? Incluso Potter, cuando define la bioética, lo establece como el conocimiento de cómo usar el conocimiento, ¿no? Es una frase que a mí me gusta muchísimo. Es decir, es una concepción que une las ciencias con las humanidades para poder garantizar precisamente la dignidad, ¿no? Y la protección de la dignidad. Entonces, digamos que este puede ser como ese inicio, un inicio muy oscuro en nuestra historia, pero que ha permitido grandes avances, ¿no? Y que no vayan en detrimento de la dignidad de los seres humanos, de los animales no humanos, del medio ambiente. Esta moratoria, por cierto, ya no existe, obviamente. Actualmente hemos visto cómo ha avanzado las investigaciones en el área genética, como todo el CRISPR y todas estas técnicas, pero ha sido cumpliendo todos estos parámetros internacionales, ¿no? No, totalmente, profe. De verdad que es una época triste y la gente nada más por lo menos lo relaciona todo el tema el nazismo en la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que incluso que de alguna forma pudo estar relacionado Rusia, porque la misma Rusia hizo miles de millones de experimentos con personas. Hay historias de que Stalin literalmente ponía a la gente en un lugar demasiado alejado de la sociedad y lanzaba bombas nucleares para ver el efecto de la radiación en las personas. Y creo que es algo que por lo menos se calla bastante de la Segunda Guerra Mundial, porque prácticamente como Rusia quedó vencedora, bueno, perfecto, no vamos a decir nada de ellos, pero bueno, que No, es pero también algo que es muy criticado son, de los juicios de Nuremberg. sí, son problemas políticos al final de Totalmente. Nuremberg, y como bien dice, los experimentos en Rusia eh, con los que eran parte de ese control político en ese momento, de verdad que eran horribles. Hay unos que a mí particularmente me causan mucho impacto, que era resistencia a muy bajas temperaturas para calcular el grado de hipotermia que podría aguantar una persona. Son muy fuertes, o sea, eso no se va a poder negar. Pero obviamente hay cuestiones políticas también que llevan a esto, ¿no? Pero sin lugar a dudas tampoco se puede negar, no por el nazismo per se, sino por los juicios. O sea, los juicios fueron los que evidenciaron todo esto. Distinto a tener después, posteriormente, con la caída de la Unión Soviética, bueno, es decir, todos los archivos que se pudieron tener, los sobrevivientes, los testimonios, etcétera. Pero los juicios fueron realmente el aporte al desarrollo de esta disciplina, ¿no? Es eso lo que pasa, que es público. Y lo que se conoció aquí nunca antes se había visto en la historia de la humanidad, ¿no? Claro, obvio, porque ahora estamos hablando desde un punto de vista en el que tenemos toda la información posible y ahora es fácil criticar el pasado. Ya Pero no, tiene toda necesario la que razón, profe. sucediera para que la sociedad se diera cuenta que era importante de verdad proteger
y darle la importancia que merece la dignidad del ser humano. Incluso, de hecho, no es que los bioeticistas son como los enemigos, porque lo que hacen es poner un parado ahí, un stop, que no se puede hacer nada, no, pero es que, ¿qué quieres hacer tú entonces? Porque si hay algo que tú quieres hacer que no se puede hacer, porque de acuerdo con la bioética no lo puedes hacer, entonces algo estás haciendo mal. O sea, realmente eso es precisamente lo que busca la bioética, ¿no? Poder frenar, poder límites a esto, ¿no? Y siempre en nuestra protección. Es así, profe. Es así. Y yo creo que incluso que se desarrollará más adelante dentro de poco, pues, porque prácticamente ya estamos empezando a tener inteligencias artificiales que hablan por sí solas, que piensan por sí solas, y eso va a representar un conflicto bioético impresionante y va a hacer de alguna manera u otra que la bioética tenga que evolucionar, porque yo no dudo que en algún punto va a llegar y van a empezar a experimentar con robots, y robots que tengan conciencia, que Bueno, ya obviamente ahorita lo vemos, lo demostró este año, pues. ¿sí? Sí, como ¿Sí? el ¿Qué ocurrió? no robot de Tesla con inteligencia artificial, pero no es lo mismo decir un robot a una inteligencia artificial. Es cierto, salió hace poquito. Sí, fue recientemente y las personas, bueno, piensan que Asimov es prácticamente, no sé, un profeta que pudo decir todo lo que va a pasar ahora en su libro. No creo yo en una revolución de las máquinas no son nuestros enemigos, pero obviamente estamos viendo ya una vida distinta y la bioética también nos permite para que el derecho tampoco se quede atrás en todos estos avances, ¿no? Profe, le tengo una pregunta antes de continuar. Sabe que siempre se dice que el derecho se mueve muy lento, incluso más lento que los cambios que hace la sociedad. Entonces quería preguntarle que si usted considera que en materia bioética el derecho se ha movido lo suficientemente rápido para responder a la sociedad, porque me parece que la bioética es extremadamente necesaria, o sea, y las regulaciones bioéticas son extremadamente necesarias para evitar este tipo de tratos crueles como los que acabamos de hablar. Bueno, yo quisiera pensar, tal vez puede ser un poco naif de mi parte, pero quisiera pensar que el derecho no se mueve tan lento, sino que va a la par de la sociedad. Si tenemos una sociedad que no ha ingresado a estos nuevos campos, a estas nuevas tecnologías, obviamente, y estamos en una sociedad en la que se está luchando todavía por derechos como derecho a la vida, derecho a la libertad de pensamiento, este, a la libertad de expresión, entonces obviamente el derecho va a estar allí, ¿no? Atacando son estos problemas. Pero si ya nosotros nos encontramos más bien en otra sociedad en el cual estamos hablando de técnicas de clonación, de creación de órganos en animales para uso humano, de inteligencia artificial, entonces ahí el derecho debería estar a la par de esa sociedad, ¿no? Y la bioética busca precisamente ese impulso. Entonces los debates bioéticos abren y se demuestran esta necesidad de que hayan cambios legislativos o cambios a través de la jurisprudencia para poder de alguna forma estar preparados a las consecuencias. Porque no es que el derecho sea un ente regulador que va a frenar todos estos avances, realmente esa no es la visión o es la visión incorrecta, porque sí existe, pero no es la visión que debería ser. El derecho debe estar allí es para prever las consecuencias, ¿no? De lo que puede ser la ausencia de la bioética en estos procesos. Si hay una ausencia de la bioética, entonces deberían haber consecuencias legales y deberíamos tener o nuestras normas estar adaptadas a estos procesos o crear nuevas normas que entren a regular estos procesos. Entonces, por ejemplo, ahorita vemos que es un gran debate, uno de los debates más clásicos, por ejemplo, es la interrupción voluntaria del embarazo. Y nosotros vemos cómo hace recientemente en México se aprobó esta semana o la semana pasada, la ley, se despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo vía jurisprudencial. Ahora, eso no quiere decir que antes no ocurrían abortos o interrupción voluntaria del embarazo en México, no, pero ahí sí podríamos verlo como tú lo dijiste, Aaron, bueno, tal vez el derecho es un poco más lento porque son procesos sociales complejos también. Entonces, obviamente, desde el punto de vista de la bioética, se analizan las implicaciones
de una posible normativa, desde una perspectiva o desde la otra, y poder entregar esto para el debate y poder llegar a una solución, pero al final no es solamente aspectos, ¿no? Desde el punto de vista social, histórico, cultural, político. Entonces, llegar a un consenso entre todos ellos no es fácil, no es nada fácil. Entonces, tal vez no es que el derecho vaya muy lento, sino que lograr el consenso es complicado. Es posible, que si lo vemos de esa perspectiva, ¿no? Buenísimo, profe. Y bueno, con base a lo que usted expuso anteriormente sobre que la bioética en realidad es muy amplia y se necesita de la misma para el desarrollo de muchos aspectos de la actividad humana diaria, ¿cuál es su rama preferida en esta área de la bioética? Bueno, yo siempre me he inclinado hacia la bioética, como les dije, lo que se conoce como la bioética asistencial, que en un principio se llegó incluso a confundir con ética médica, que no es lo mismo. Okay. La ética médica, digamos, ahora es un objeto de estudio de la bioética asistencial o de las relaciones sanitarias o las relaciones médico-paciente. Pero ese es precisamente el área en la que yo me he enfocado mucho más. No es que las otras no me gustan, obviamente me gustan muchísimo y trato de estar conectada siempre o mantenerme actualizada en todos estos temas de tecnología, genética, etcétera. Pero esta parte, por cuestiones incluso hasta personales, siempre ha sido muy, muy cercana a mí. Y dentro de todas ellas, que dentro de esta área que también es súper amplia, me he enfocado más en los temas concernientes al final de la vida, ¿no? Como lo que es la eutanasia, el suicidio asistido, los documentos de voluntades anticipadas, la donación de órganos post-mortem. Esos han sido, digamos, podría decirlo, tal vez incluso utilizar esa palabra, es mi área favorita, ¿no? Realmente sí. Mi tesis doctoral la estoy desarrollando respecto a esto, sobre la toma de decisiones al final de la vida, que, ojo, no necesariamente tiene que ser eutanasia, hago el paréntesis, ¿no? También es la toma de decisión, puedes decidir una u otra, no es una obligatoria. Pero esta es la que siempre me ha gustado muchísimo, realmente. Buenísimo, profe, buenísimo. Bueno, un poco volviendo a la universidad y a la vida universitaria, bueno, como ya dijo y ya mencionó usted, actualmente es la directora del Observatorio de Bioética de la universidad. Entonces, bueno, antes de hacer el preludio de hablar sobre el observatorio y todo lo que tiene que ver con el observatorio, quiero preguntarle, porque esto es seguramente una pregunta que le habrán hecho una cantidad innumerable de veces, una cantidad innumerable de estudiantes, y es que, ¿por qué OBDU no es una agrupación? ¿O por qué no se conoce como una agrupación? Bueno, es que la estructura de la universidad es muy particular, ¿no? Y una cosa son agrupaciones, otra cosa son centros de investigación, otras son las direcciones, o sea, realmente tiene una estructura muy, muy particular y todo depende del fin y también a dónde están adscritos, ¿no? El observatorio como tal, ¿por qué es un observatorio? Bueno, como lo dice su nombre, el fin de un observatorio en el área que sea es poder estar al tanto de los distintos avances, situaciones, problemas que surjan alrededor del mundo, con la misión de informar y de mantener informado y educar en esa área. Entonces, eso, bueno, primero el decidir, bueno, qué hacer y por qué, entonces, bueno, fue precisamente la idea del observatorio, porque eso era para mí lo fundamental, ¿no? El poder observar, analizar, compartir, ¿no? Y debatir al respecto. No es una agrupación porque, bueno, desde el punto de vista administrativo, las agrupaciones están adscritas a vinculación universitaria, empezando por allí, y nunca fue ese el fin, no fue una iniciativa estudiantil. Si bien las agrupaciones pueden tener participación profesoral, no son propiamente dirigidas por profesores, en cambio el observatorio sí. Y el observatorio además se pensó como una unidad de investigación, que no es lo mismo un centro de investigación, que adscrito a la Facultad de Estudios Jurídicos y Políticos, digamos por su fuente o su natural, pero, que ya les he hablado de la interdisciplinariedad, pero bueno, por lo menos ahí lo encontramos, ahí tenemos un cauce.
pero es distinto a ser una agrupación porque además puedes hacer, ser ayudantía, tener el beneficio socioeconómico de ayudantía, siendo parte del Observatorio de Bioética y Derecho. Me he planteado en un futuro que también pueda haber una plaza de pasantías en un momento por el tipo de trabajo que realizamos, ¿ok? Entonces, por eso es que no es una agrupación. Hay estudiantes, Es así, está pues. compuesto por estudiantes, obviamente los estudiantes son mi mayor apoyo. Siempre como profesora estuve yo, pero actualmente está la profesora Nailé también, que es egresada y fue parte del observatorio siendo estudiante, como por 2 años más o menos. Y también cuento con el apoyo de egresados que siguen siendo voluntarios en el observatorio, pero como ya ahora sí somos 2 profesoras, entonces hay como más fuerza docente en ese sentido. Pero los estudiantes realmente son los que son el apoyo principal, y mi visión de por qué trabajar con estudiantes es poder darles herramientas y competencias en un área diferente, ¿no? Un área que, bueno, tal vez no se van a dedicar a esto luego, pero les brinda una serie de competencias que después les pueden aplicar en cualquier área realmente. Y bueno, aprenden algo completamente distinto, desarrollan principalmente el pensamiento crítico, que es una de las competencias de la carrera, y bueno, esa es la finalidad, ¿no? También de trabajar con estudiantes. Pero es eso, un trabajo, no es una agrupación. No, y además, si uno quiere esparcir la información, qué mejor que a las nuevas generaciones, que a los estudiantes. O sea, me parece que en realidad la clave como tal es eso. O sea, no solamente el hecho de esparcir la información, sino hacer eco de la información a través de la misma gente que está dentro del observatorio. Exactamente, o sea, realmente esa siempre fue mi idea. Ahorita que estamos desde hace más de un año en esta modalidad virtual, lamentablemente hemos perdido ciertos espacios que eran muy importantes para nosotros, como son los conversatorios, que eran dinámicas y que las llevaban a cabo los propios estudiantes. O sea, los propios estudiantes que trabajan conmigo, lo que hacían era investigaban un tema de interés, de actualidad, un problema específico, y lo investigaban, se preparaban y llevaban a cabo esto. O sea, yo no era ponente allí, y el ponente es el estudiante. Y entonces empiezan a también desarrollar estas competencias de hablar en público. Bueno, primero investigar cómo estructurar una ponencia, luego hablarla, manejar el público, poder recoger las distintas conclusiones. Entonces, bueno, esto era algo para nosotros súper importante además, y bueno, no lo hemos recuperado en el espacio virtual, pero esperamos también volver a ello porque es lo que tú dices, ¿no? No es lo mismo también que yo transmita algo a que lo transmita alguien que está sentado contigo todos los días en clase, ¿no? Y que tú, pues, tal vez le llegues mucho más precisamente por eso, por la cercanía. Así, pero así, bueno, de alguna manera u otra, este es un conversatorio. O Sí, sea, sí, de otra índole, pero es un conversatorio. sí, pero los extraño, realmente extraño los conversatorios, son muy divertidos Sí, porque además asistía, como son abiertos al público, no nada más asisten estudiantes, asisten profesores, asiste personal administrativo. Tratábamos de hacer a la hora del mediodía para que el personal administrativo también pudiese asistir. Y dependiendo de temas, a veces teníamos mucha presencia de personal administrativo, personal docente. Y eso también es muy interesante porque como es una conversación, entonces, y era con café para romper el hielo, además, eso era muy bonito. Entonces, puedes escuchar distintas ideas y en un espacio seguro, en un espacio de tolerancia, de pluralidad de ideas. Entonces, son espacios que no podemos perder, realmente no podemos perder. Ojalá que se puedan retomar pronto esos conversatorios. Sí, ojalá. sí, totalmente. Capaz Yo, algunos yo, iban por el café gratis, pero no importa. sí, totalmente, profe. Yo me recuerdo que yo fui a varios, creo que a 2, si no me equivoco, y de verdad era muy interesante. Pero bueno, ahora un poco volviendo al tema del observatorio como tal, ya nos dijo que efectivamente se creó en 2015 y nos explicó que prácticamente cómo nació el observatorio, pero queríamos preguntarle cómo fue el observatorio durante los primeros años. ¿Fue dificultoso? ¿Cómo fue
cómo se desarrolló el observatorio en sus primeros? En los primeros años fue solitario, fue muy solitario, estaba yo sola. Luego hubo un estudiante que comenzó a apoyarme, era ayudantía, y bueno, me apoyaba investigando para poder hacer yo estas actividades como conversatorios. Empecé a tener alianzas, la primera fue con Acción Solidaria, y estos eventos que hacemos anuales, que ya llevamos 4 años haciéndolo, sobre VIH y SIDA y otras ITS, pero sí, al principio era solamente yo, entonces era muy limitado porque, bueno, también estaba estudiando el doctorado, estaba dando clases, todas las otras actividades que hacemos en la universidad, bueno, yo sola tratando de impulsar esto, ¿no? A través de ética de los negocios y el derecho, logré enamorar a algunos estudiantes de la bioética, y entre ellos Nailet. Entonces allí, bueno, fue muy chévere porque la ayudantía anterior realmente tampoco era, o sea, como que me ayudaba a investigar, pero no estaba muy involucrada, ¿no? Era una ayudantía, pero no muy involucrada en el tema. Pero estos chicos sí, entonces ahí empezamos a crecer, ya empezar a llamar la atención, ya después de tener también 1 año y medio haciendo cosas en la universidad, publicando, entonces empieza a llamar la atención, bueno, mira, pero ¿qué es esto que están haciendo? Entonces otros estudiantes también les llamaba la atención, y bueno, el boca a boca, y entonces así fue creciendo, ¿no? Y bueno, siempre he querido tener estudiantes de distintas carreras, no nada más en la Facultad de Estudios Jurídicos y Políticos, pero sí en la mayoría es de Derecho, uno que otro de Estudios Liberales, pero en un momento tuve Ingeniería también, y de Psicología. De Psicología siempre he querido tener a alguien allí fijo, porque hay unos temas de bioética y psicología que me encantan, pero sí, ¿no? Ha sido bastante chévere por eso. Pero al principio fue solitario, fue muy solitario. Y entonces, con la ayuda de los estudiantes fue que realmente pudimos crecer más. Esto para mí es muy valioso. No, y también que con ética de los negocios y el derecho, que no es para nada mala materia, o sea, que no es que sea una materia terrible, no, no. La verdad es que, o sea, ahora fuera sarcasmo, la verdad es una materia demasiado interesante ¿sabe? Muy nutriente. De verdad te otorga una perspectiva muy distinta, y creo que justamente eso es lo que lo atina a los estudiantes, que con la perspectiva distinta en ética de los negocios y el derecho uno dice, bueno, que también existe esto, quiero investigar más. Entonces, bueno. Se ve, o sea, ustedes en pregrado no ven derecho médico, por ejemplo, que puede ser lo más cercano. Eso es un área del derecho que ustedes no estudian, eso se estudia en posgrado nada más. Entonces yo dije, bueno, está bien, obviamente la ética de la profesión no es el fin de la materia, es el fondo de la materia. La ética del abogado en los negocios, obviamente también por además la crisis de valores en los cuales vivimos en Venezuela actualmente, pero también para mí fue la oportunidad de poder incluir esto también del abogado en la salud, ¿no? Y la ética entonces en esa área, y poder darle esa visión triple, pues me pareció muy importante porque así también tienen una ventana de un área del derecho que no se estudia en pregrado, que no se suele estudiar en pregrado, ¿no? Sí, profe, por lo menos a mí, después de cursar ética con usted, de verdad que me siento que me quedó una visión totalmente distinta, y o sea, puedo tomar hoy en día en cuenta aspectos de casos que leo, por ejemplo, en internet, en Instagram, sobre cosas que, por ejemplo, experimentos genéticos. Mis papás son médicos, entonces siempre estoy más o menos escuchando como que no, unos nuevos estudios que se están realizando, y también poder ver un poco esa perspectiva desde el derecho y entender cómo eso puede afectarnos como sociedad. Me parece que es un enfoque es distinto y es muy interesante, y aplicarlo como abogado me parece que es excelente. Sí, y es como les decía, que no es algo que se vayan a dedicar, no es un área del derecho en el que se vayan a dedicar, pero que por lo menos ustedes puedan abordar uno de estos temas y manejar también tecnología, que es muy particular, poder enfrentarse a esto, bueno, por lo menos tengo una noción de por dónde me puedo ir, lo cual también intento hacer en responsabilidad civil, con ya, porque además es el área, digamos, del derecho, aparte del derecho penal,
que se vinculan más a la bioética, el derecho penal constitucional y la responsabilidad civil. Entonces, también introduzco bastantes estos temas para que lo vean desde el punto de vista de las consecuencias. Yo siempre digo, ya yo no puedo ver una película como una persona normal. O sea, yo veo una película de Marvel, por ejemplo, que a mí me gusta muchísimo, o de DC, y lo que pienso es, esto es un conflicto. Aquí hay un conflicto bioético. Aquí hay algo que está pasando esto, y esto no se puede hacer así. Tony Stark está experimentando con él mismo, hay ciertas normas que hay que cumplir en estos procesos, y realmente ya es una forma de ver el mundo que te cambia completamente, ¿no? También, así no te vayas a dedicar a esto, como le digo. Profe, y actualmente, bueno, hablando, continuando un poco con todo el tema del crecimiento que ha tenido OBDU en estos años, actualmente, ¿con cuántos miembros cuenta el observatorio y más o menos cómo está distribuido la actividad que ustedes realizan? Ok, el número de miembros, me agarras fuera de base, lo tenía y se me olvidó. Espero no dejar a nadie por fuera. Pero estudiantes activos, tenemos uno, dos, tres, creo que tres. Tres egresados y una profesora. Espero que no estoy dejando a nadie por fuera. Perdón. Lo tenía, porque no lo anoté. Lo vi justamente antes del podcast y se me pasó. Pero sí, más o menos esos son los miembros que tenemos ahorita, y queremos abrir una plaza de ayudantía también. No, ya va. 4 estudiantes. 4. Y 4 egresados. Ajá. Queremos abrir una plaza de ayudantías pero no ya desde el punto de vista de fondo, sino que nos apoye en la parte de redes sociales, diseño, etcétera, porque realmente es complicado si te enfocas en la investigación y dices, bueno, ahora tengo que hacer una imagen o algo y me cuesta, bueno, alguien que nos pueda ayudar con eso. Me preguntaste los miembros, ¿qué más me preguntaste, perdón? Y más o menos cómo se distribuye la actividad entre los miembros que existen actualmente. O sea, todos investigan. Eh, Sí, no tanto como en un pasado, pero es que en verdad la virtualidad ha mermado muchísimo, ¿no? Para todos ha sido muy complicado planificar nuestro tiempo, nuestras clases, todas las actividades. Pero sí, todos están en algo enfocados. Cuando yo tengo un integrante nuevo, siempre les mando toda la información general sobre la bioética y les pido que piensen en una o dos líneas de investigación de la bioética que les llame la atención, para que se enfoquen en eso. Entonces, toda noticia nueva, todo evento nuevo que ocurra, que quieran investigar, esté enfocado en eso, y así no están dispersos tampoco, ¿no? Entonces, hay, por ejemplo, una estudiante que ahorita y tiene todo un año ya trabajando en la parte del suicidio, por ejemplo, impacto de redes sociales, etcétera. Hay otra estudiante que se ha ido a temas como de clonación en seres humanos, incluso está trabajando en eso para su trabajo de grado. También el COVID estamos trabajando todos, obviamente hay líneas que trabajamos todos, como puede ser COVID-19, VIH y otras ITS, esas son líneas comunes, ¿okay? Pero también están las líneas de interrupción voluntaria del embarazo, ¿okay? Que la lleva un egresado, Sherman Comendador, y un estudiante, Sabrina Gómez. También tenemos salud sexual y reproductiva, que es la línea que coordina también la profesora Nailet Gómez. Tenemos la parte de inteligencia artificial. Y bueno, yo me enfoco más en el tema final de la vida, como les había comentado. Y también lo comencé, luego por una serie de eventos familiares y personales no lo continué, espero continuarlo, la línea de bioética y cine, ¿ok? Y bueno, cada uno entonces tiene como sus propios temas para poder producir también así un poco más, ¿no? Porque si todos trabajáramos sobre lo mismo, al final no produciríamos nada. Entonces es mejor dividirnos la cuestión bien y cada uno se enfoca en lo que más le guste, porque como les digo, al final yo lo que mi deseo es que los estudiantes puedan desarrollar competencias, ganar conocimientos. Entonces qué mejor que lo hagan en algo que les llama la atención y no algo que yo les estoy imponiendo, no algo que yo considero que esto es lo que tú debes hacer.
no, que sea algo realmente que les llame la atención para que quieran aprender sobre esos temas. Profe, con todo ese tema de bioética y el cine, ¿es el análisis de películas Sí. con temas bioéticos? Sí, este es, el cine para mí es una herramienta de aprendizaje súper valiosa, ¿no? Me encanta en materia, bien o mal, hay estudiantes que les gusta, hay estudiantes que no, pero para mí es una herramienta muy, muy valiosa de aprendizaje porque además es muy de cultura pop, digámoslo así, ¿no? Entonces le puede llegar a muchas personas. Hay películas que en su enfoque es de dilemas bioéticos, ¿no? Principalmente. Pueden ser películas biográficas o pueden ser películas de sci-fi, fantásticas, tipo documental, etc. Entonces, la idea es analizar precisamente cuáles son los conflictos bioéticos que se presentan acá. Desde mi perspectiva también, bueno, las consecuencias que estos conflictos tienen desde el punto de vista legal y poder entonces presentar esto, ¿no? Incluso nosotros trabajamos muchísimo a través de Instagram porque nos dimos cuenta que es la forma en que le llegamos más a las personas. Y bueno, hice un análisis de, por lo menos, Filadelfia, que es una película que tiene que ver con VIH, derechos laborales, VIH, etcétera. Entonces, el análisis tanto jurídico-laboral como desde el punto de vista de la bioética. También unos que tienen que ver con eutanasia, que fue Million Dollar Baby, fue una. Mar Adentro también la analizamos. Y bueno, hay otros temas desde el punto de vista, por lo menos, inteligencia artificial, robótica, como Yo Robot, Clonación, La Isla, hay muchísimas películas. Y bueno, películas muy modernas también que tienen que ver con todos estos temas. Y eso es lo que precisamente se trata de buscar, ¿no? Es muy interesante esto. Yo pienso que además hay líneas de investigación ya de derecho y cine. Entonces, hacerlo de bioética y cine, pues es un análisis incluso mucho más específico, ¿no? Sí, es que me pareció curioso porque recordé, cuando mencionó eso, recordé análisis ética de los negocios y el derecho, y me recordé justamente de Doctor Muerte, o sea, a mí me encantó esa película y después de eso yo tomé una posición totalmente distinta en cuanto a la eutanasia, pues, o sea, eso me cambió la forma de ver toda la situación. Sí, bueno, la película es muy buena, es muy fuerte, es con Al Pacino además, que es tremendo actor. Y bueno, precisamente ese tema de la asignatura, que es toma de decisiones, es, bueno, cómo debemos tomar una decisión, cómo nos enfrentamos a las decisiones que tomen otras personas, aunque sean contrarias a las decisiones que nosotros podríamos tomar. Entonces, ¿qué más controversial que un tema como la eutanasia, ¿no? Precisamente por eso en ese tema hablamos de esto, de toma de decisiones desde el punto de vista de la salud. El otro es los testigos de Jehová y su negativa a realizar transfusiones de sangre. Y por lo menos hay una película que es sobre eso, que es una joya. Y bueno, realmente el cine nos sirve para ver esto, ¿no? El cine, incluso hasta la misma ciencia ficción, nos puede servir para adelantarnos a muchas cosas y poder analizar, bueno, esto no está pasando, pero va a pasar. Y entonces tenemos que estar preparados para esto, ¿no? Y para eso nos sirve el cine muchísimo. No, y me parece cómico porque mientras que hablamos empezamos a decir películas, yo empecé a pensar en las películas que yo pienso que tienen algún tipo de conflicto bioético. Uf, es Y que entonces empiezo a pensar, y no, bueno, por ejemplo, la primera que se me vino a la mente fue Matrix. O sea, esa fue la más obvia que se me vino a la mente. sí. Es que hay un, no, no, y por lo menos para los que les gustan los cómics, ¿no? En Marvel, pues casi todo. Hulk tiene unos fuertes conflictos bioéticos, Iron Man también, Ant-Man también, Spider-Man, o sea, todos, ¿no? Deadpool, incluso una vez hicimos un cineforo sobre Deadpool, precisamente por sus implicaciones, pero hay películas incluso más clásicas como Gattaca, por ejemplo, que también trabaja, aborda estos problemas. No, de verdad que hay muchísimos, hay muchísimos. No, y lo peor de todo es que, por ejemplo, hay un ejemplo que es muy claro
Por ejemplo, el tema de Deadpool, que literalmente gira en torno de una persona que tiene cáncer, una persona que tiene cáncer, que está desesperada por vivir y le inyectan un tratamiento que es supuestamente para el cáncer, pero lo vuelve un antihéroe. Sí, no, O es sea, una experimentación donde no hay un consentimiento informado, o sea, muchos aspectos que faltan y que nos sirven para ver esto. O sea, bueno, que puede ser una película de superhéroes, pero, perdón. Ajá, males de vivir con un perrito. Entonces, bueno, ¿qué podemos extraer de esta película? Bueno, podemos extraer que es una persona que tiene una enfermedad terminal y que se somete a una experimentación con seres humanos. Realmente la decisión de someterse a una experimentación es realmente voluntaria si está siendo tomada en razón de la necesidad, del estado de necesidad que se encuentra, ese es un primer dilema. Luego se somete a la experimentación y no les da toda la información que se le debe otorgar. Él no sabe realmente para lo que es ese experimento, como tú lo acabas de decir. No va a saber cuáles van a ser las consecuencias del experimento. Por lo tanto, no hay un consentimiento informado para experimentar con esto, ¿no? Entonces, y así puedes sacar muchos otros aspectos de una película de superhéroes que nos sirve para analizar realmente lo que se debe cumplir en la vida real, en un procedimiento como ese en la vida real, ¿no? Profe, y para usted, ¿cuál es el aspecto más importante, qué es lo más importante de la rama de la bioética en el derecho en sí? Wow, es complicado. Que lo más importante, si lo vemos desde el punto de vista de los seres humanos, lo más importante es el consentimiento, ¿ok? Y eso, el derecho tiene que entrar a velar porque haya siempre un consentimiento humano en cualquier tema que tenga que ver con su salud. Pero si lo vemos desde un punto de vista más amplio, los derechos humanos. Obviamente, cuando hablamos de bioética, hablamos a la par de derechos humanos. ¿Okay? No podemos hablar de bioética sin hablar de derechos humanos. Entonces, precisamente en esta área, en el derecho internacional de los derechos humanos, donde vemos un mayor desarrollo de lo que sería la bioética, ¿no? Pero es que es complicado porque dependería mucho del área, ¿no? De cada área del derecho. O sea, podría tener implicaciones hasta como tú me comentaste, Paula, hasta en temas de propiedad intelectual, por ejemplo, o en temas de responsabilidad penal o civil, o en derecho parlamentario también, por ejemplo, por la creación de normativas en estas áreas. Entonces, todo va a depender del área o desde donde se esté enfocando el problema también, ¿no? De donde esté saliendo. Pero hablemos, por ejemplo, de consentimiento, dignidad, derechos humanos, ¿ok? Serían las tres grandes áreas del derecho que inciden en la bioética o de la bioética que a su vez inciden en el derecho, ¿no? Esa relación bilateral. bien, profe. Y ya para terminar la ronda de preguntas, un segmento de este episodio, queríamos preguntarle trabajos de bioética que tienen o cuáles se están desarrollando en este momento, ya sea el observatorio, ya sea general. Okay. Bueno, en el observatorio tenemos el proyecto de comenzar a publicar, que los chicos escriban como artículos, pequeños artículos, publicarlos en primera mano en nuestra página web y así, bueno, también ellos puedan desarrollar estas competencias, ¿no? De escritura. Tenemos algunos artículos pendientes, uno en materia de aborto, otro en materia de clonación humana, pero donde, digamos, más impacto hemos tenido también es en los trabajos de grado. Hemos logrado llamar la atención de los estudiantes para que desarrollen sus trabajos de grado en distintos temas de bioética. Y ha sido, bueno, desde que comenzó, cuando comenzó el observatorio, tuvimos un primer trabajo de grado en el área de bioética y discapacidad, por ejemplo. Y ese fue el primero. Pero después de allí han venido muchísimos en temas de eutanasia, de interrupción voluntaria del embarazo, inteligencia artificial, también, bueno, inteligencia artificial y justicia predictiva, la inteligencia artificial en los procedimientos judiciales. También en el área de medio ambiente, hemos tenido trabajos de bioética y medio ambiente, bioética y trasplante de órganos, gestación por sustitución o reproducción asistida.
Ha sido bastante amplio, ¿no? Hemos tenido trabajos en distintas índoles y que han sido muy exitosos todos. He tenido la oportunidad de ser la tutora de todos, pero no digo que sean exitosos por yo haber sido su tutora, pero que fueron muy bien evaluados, tuvieron muy buenos resultados y que han sido un aporte, ¿no? Sí, en su totalidad, porque son trabajos distintos, innovadores en el área, en la universidad. Hubo uno que analizó los aspectos bioéticos jurídicos de los xenotransplantes, que es un procedimiento que se está llevando a cabo principalmente en Japón, que se crean como unas quimeras humanas para la creación de órganos con la posibilidad de ser usados posteriormente en seres humanos. O sea, algo súper nuevo, súper interesante, que tenemos que pensar, bueno, realmente, cómo podemos enfrentarnos a esto, ¿no? A esto que se viene. Estos experimentos que se están llevando a cabo en Japón realmente cumplen con todos estos parámetros éticos o no los cumplen, porque también hemos visto cómo en el área de CRISPR han habido ciertos conflictos bioéticos ilegales por la experimentación humana, ¿no? Y bueno, realmente es muy interesante que alguien en la universidad, un estudiante, diga, bueno, yo quiero analizar esto, ¿no? Algo que yo no estudié en la carrera, algo que yo no vi, pero no importa, yo lo quiero aprender. Entonces eso ha sido muy valioso. Hubo uno, por lo menos hablando de esto, de áreas que no conozco, un trabajo de grado sobre interrupción voluntaria del embarazo que tenía que ver con derecho del mar. Derecho del mar es un área del derecho internacional público que no se ve en pregrado. Y los chicos pues se embarcaron en esto y fue un gran conocimiento nuevo que tuvo unos excelentes resultados, ¿no? Entonces, ha sido realmente una muy bonita experiencia y además la confianza que tienen los estudiantes o que han tenido en mí para poder llevar a cabo estas investigaciones en áreas novedosas, ¿no? Y que no todo el mundo entiende, que tal vez no todo el mundo le da la importancia que debe tener. Eh, Lamentablemente, siempre nos vamos a encontrar con una pared de Venezuela tenemos problemas más importantes ahorita y eso es una pared que debemos romper, porque realmente tenemos que pensar no solamente en los problemas que estamos viviendo, sino también en todo lo que está ocurriendo, porque tenemos que mantenernos al día, ¿no? De todo lo que está pasando. Y bueno, eso ha sido un esfuerzo de hormiguita que los mismos estudiantes han podido llevar a cabo a través de los trabajos de grado. Es así, profe, es así. Y bueno, precisamente para mantenernos al día, tenemos la última parte de este podcast, Okay. que vamos a comentar específicamente una noticia que acaba de pasar hace poco, ¿ok? Okay. Que tiene bastante que ver con la bioética y me pareció muy interesante traerla a colación porque prácticamente tiene que ver también con nuestra nueva realidad, que es el tema del COVID-19, pero específicamente con el tema de que en Francia actualmente se acaba de aprobar, si no me equivoco, un pasaporte de vacunación. Y toda persona debería de tener el pasaporte de vacunación para poder estar prácticamente en público, ¿no? Entonces, bueno, profe, queríamos hablar un poco de ese tema. ¿Qué le parece a usted todos los conflictos bioéticos que pueden representar y qué tiene que decir sobre ello? Sí, ha causado mucho debate, ha causado muchísimo debate entre los bioticistas porque, bueno, Francia no es el primer país en el cual se dio esta discusión. En España también se habla, en todo, digamos, a lo largo de la Comunidad Europea. Y bueno, hay distintas posiciones, ¿no? Dentro de la misma bioética. Hay una posición de si este tipo de pasaportes son de alguna forma u otra discriminatorios, porque no todas las personas pueden tener igualdad de acceso a las vacunas, entonces es como una forma de restringir que personas de ciertos países no puedan entonces ingresar al país si no tienen este requisito. Hay otras posturas que dicen que no, que realmente no es violatorio a la dignidad ni al derecho a la protección de datos o discriminatorio, porque realmente es algo que ya forma parte de la propia eh, eh,
autonomía a los países de poder decidir realmente sobre estos aspectos concernientes a la salud, que además no es algo nuevo, ¿ok? Por lo menos para entrar a ciertos países te piden tarjetas de vacunación de otras vacunas, como puede ser la fiebre amarilla para entrar a Brasil, por ejemplo. Entonces, no es la primera vez que un país exija algo como esto para que puedas entrar. Entonces, realmente, viéndolos de esa perspectiva, yo considero que, bueno, las tarjetas de vacunación o los pasaportes COVID, pues tienen algunas incidencias, son más de todo sociales, desde el punto de vista social, político-social, es porque el acceso a las vacunas no es universal todavía, pero no es la primera vez que esto se exige. Eh, no va en contra de la protección de las personas. Y lo más importante, que tal vez cuando yo lo leí por primera vez, que fue lo que me pregunté, dije, bueno, pero ¿dónde está la protección de datos y la libertad para decidir? O sea, entonces estás obligando a todas las personas a que se vacunen, cuando vacunarse, tomar un medicamento, someterse a un procedimiento médico, lo que sea, es algo estrictamente voluntario. O sea, si la persona no se quiere vacunar porque no cree en las vacunas o por cualquier motivo, que no voy a entrar a dar juicios de valor al respecto, pero no lo podemos obligar. Realmente no se puede obligar porque forma parte de la dignidad humana el decidir, ¿no? En estos temas concernientes de la salud. Y entonces me decía, bueno, realmente sería una forma como de obligar, pero no, porque tampoco estás obligado a ir a un país que tenga este requisito, ¿no? Entonces tú puedes decidir hacerlo o no hacerlo, pero si yo no me quiero vacunar de fiebre amarilla, no voy a Brasil y nunca me vacuno y ya está, ¿no? Entonces, digamos que eran mis conflictos, incluso internos al principio, que se han ido resolviendo, investigando, buscando precedentes y viendo que puede tener son problemas desde el punto de vista político-social, pero desde el punto de vista bioético no hay un conflicto. Siempre y cuando también los datos estén protegidos. Siempre lo más importante en este caso va a ser la protección de datos, porque los datos médicos, como puede ser estoy vacunado o no estoy vacunado, son informaciones que forman parte del derecho a la intimidad de la persona. Todos los datos médicos forman parte del derecho a la intimidad. Entonces, mientras esto no se publique, no sea de dominio público, entonces, pues no habría ningún conflicto al respecto, ¿no? Simplemente cumplo con mi requisito y si quiero viajar, entonces, bueno, tengo que tener este requisito y si no lo quiero tener, pues no viajas, lamentablemente, ¿no? Pero tú decides si lo haces o no. Mientras no sea obligatorio, entonces no va a haber un conflicto realmente, desde mi perspectiva. No, y yo creo que el conflicto entraría como tal cuando la práctica se volviese generalizada, si se llega a dar. Si de alguna forma todos los países del mundo, que dudo mucho que ocurra, pongan precisamente estas tarjetas de vacunación obligatorias para la entrada a un país, prácticamente le estás imponiendo a la gente de una manera muy sutil que se vacunen. Y ahí estás atentando directamente con la decisión y el poder de decisión de las personas. Creo que ahí como tal es donde caería el problema y radicaría todo este interés bioético, además de lo mencionado por usted, profe. Pero es que, claro, en los países siempre te van a decir, eh, no te estoy obligando, no tienes que venir a mi país. Por lo menos veamos el caso de España. En España, como turista, te exigen tarjeta de vacunación de 2 dosis y de ciertas vacunas. Sputnik 5 no está en la lista, por ejemplo. Es la vacuna rusa. Si tú no quieres no te quieres vacunar, pues no hagas turismo en España, es turismo en otro país que no te exija la tarjeta de vacunación. Si tú eres español o familiar directo español o de la Comunidad Europea, entonces puedes entrar con prueba PCR, no te exigen tarjeta de vacunación. Así lo establecieron, pues, pero los países, los estados, dictan su propia normativa y en razón de ello, pues, establecen los límites que tengan que establecer. Así como para Estados Unidos nos exigen una visa, por lo menos para entrar a Estados Unidos. Y eso es un requisito con el que yo tengo que cumplir si quiero ir a Estados Unidos. Y si no lo tengo, pues no puedo ir. Y ya está. Entonces, el problema yo lo veo más que todo en la información y en la imposición que puede haber, ¿no? ¿Qué pasaría si para salir del país te imponen que estés vacunado? Eso sí sería un problema. Ahí sí sería
que habría que analizar. O para viajar dentro de tu propio país, tengas que estar vacunado. Entonces, ahí habrían violaciones por derecho a la libertad de tránsito, por ejemplo, que si yo no pudiese ir a Valencia si no tengo tarjeta de vacunación. ¿Por qué? O sea, ¿y si yo no creo en la vacuna? ¿Y si yo no me quiero vacunar? Si no puedo, entonces ahí se están violando ya ciertas libertades que no, como les dije, la bioética va de la mano de los derechos humanos, no podemos ir en contra de ciertos derechos humanos. Pero estos requisitos internacionales han existido, siempre han existido. Hay países en los que tienes que tener ciertas vacunas para entrar. Puse el ejemplo de la fiebre amarilla por tener una, pero existían antes y ¿por qué con el COVID-19 entonces crean mayor conflicto? Parecería más un problema de índole político-social más que jurídico y bioético realmente. Yo me enteré hace poco, para decirles como un dato interesante, en Ecuador, una amiga fue recientemente y me mostró en la factura de un supermercado, como su factura señal, por decir así, y decía que esta persona fue vacunada y ella me mostró la foto y yo ya, ahí sí hay un problema, porque un supermercado tiene tus datos de vacunación y te dice la fecha de tu próxima vacuna, o sea, de la segunda dosis, eso era lo que decía. Ahí hay un problema de protección de datos, porque un supermercado tiene mi información médica sobre la vacunación. Ahí sí habría un problema bioético y jurídico que abordar, porque estas deberían ser públicas. Que usted tome la vacuna, se ponga la vacuna y monte una foto en Instagram y la base de datos de virus ha sido actualizada y todos los demás inventos que se han hecho los jóvenes sobre todo, bueno, esa es su decisión si lo quiere publicar, o sea, pero que otra persona lo haga por ti, eso no está bien. Entonces ahí hay un conflicto, por ejemplo, eso sí es un conflicto. Pero el pasaporte COVID no es algo nuevo. O sea, no es algo nuevo. Eso es lo que tenemos que pensar. Hay que ver cuáles son los antecedentes de ese problema y para poder entender esto y entender también el por qué eh, y bueno, entender también la legislación de cada país, ¿no? No es algo tampoco sencillo. Es así, es así. Bueno, prácticamente pareciera entonces que es amarillismo, de alguna forma u otra. Porque alteran a la sociedad por... Pero Sí, bueno, porque no te pueden obligar, nadie te puede obligar a sí, vacunarte, nadie te exacto, puede obligar a no vacunarte, o sea, exacto, ni de un lado ni del otro, ¿no? total. Tampoco te obligan a entrar a un país que te lo exija, simplemente no vas y ya, a menos que lo necesites, que lo requieras. Bueno, eso ya es otra cosa, ¿no? Pero si vas a ir a hacer turismo y te exigen algo que tú no quieres cumplir, pues no lo haces, no vas, eliges otro país donde hacer turismo y ya, no están atentando contra ninguna libertad personal realmente. Es así, profe, es así. Pero bueno, nada, eso fue todo por hoy. De verdad que muchísimas gracias por su tiempo, profe, muchísimas gracias por haber venido. Me parece Gracias. que fue enriquecedora la conversa, estuvo muy interesante, tocamos cosas que no me esperaba que íbamos a tocar, como el tema de las películas, pero, pero estuvo muy interesante dentro de todo y nos enseñó bastante. Entonces, bueno, nada, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias, profe, muchas gracias, Pauli, gracias a todos los que nos están viendo ahorita mismo. Bueno, eso es todo. Chao, Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Chao, gracias. que estén muy bien.